pero la muerte en sí es algo trágico y algo que no tiene solución para nosotros los seres humanos. Entonces vamos a ver cómo en el ministerio y en la iglesia se pueden dar situaciones inesperadas, situaciones que no tenemos la respuesta nosotros, porque quien levantó a este muerto fue Dios. Aunque Pablo fue usado como apóstol y él oró, y de igual manera nosotros somos instrumentos, decimos somos instrumentos de Dios, siempre es Dios quien actúa. Entonces, en medio de cualquier situación que pase en la vida de la iglesia, Dios está para dar una respuesta, para bendecir. Y vamos a ver en este momento dos desafíos en el ministerio. Y el primer desafío, pues es la muerte, es un accidente. Y esto nos tiene que llevar a pensar que también en nuestro ministerio puede suceder cosas inesperadas y algo que no estamos planeando, porque bueno, cuando Pablo estaba en ese momento predicando, estaba enseñando, estaba discipulando a la iglesia de Troas, pero no había la visión de un milagro, no estaban orando por un milagro. Por eso decimos, los cristianos tenemos que estar preparados para lo que venga siempre. A veces decimos, ya me preparé para la lección y eso es bueno, pero puede pasar algo en la iglesia donde haga falta orar y donde incluso alguna persona necesite ser vuelta a la vida, como pasó con este joven llamado Eutico. Dice el versículo 7 que era el primer día de la semana y reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Una necesidad que vemos aquí muy importante para aprender es la importancia de reunirnos en el día del Señor. Nosotros tenemos ya muy claro que en la Biblia dice que los judíos se reunían en sábado. Todavía esto genera alguna confusión en algunas iglesias y grupos, porque decían, bueno, si eran en sábado, porque ahora es en domingo. Pero notamos en todo el Nuevo Testamento que esa reunión del sábado, que era el Sabbat judío, el día del Señor para los judíos, cuando Jesús resucitó en domingo, cambió. Ya ahora el día más importante para la iglesia no es el sábado, sino el domingo, el día que Jesús resucitó. Y finalmente diríamos que el día que sea que la gente se reúna, lo importante es que tengan un día a la semana para reunirse. Alguien nos decía que en Egipto, por ejemplo, el día de descanso es el viernes. Entonces imagínese usted, ¿qué día sería el mejor para la iglesia en Egipto de reunirse? Pues el viernes, ¿no? Porque es el día que la gente descansa, aunque no sea el domingo. Pero en muchos cultura occidental, donde el domingo es un día para muchas personas un poco de descanso, es importante que tengamos la práctica cotidiana de reunirnos. Es una necesidad reunirnos. No puede ser un cristiano ahí en su casa. Ahora que hay tantos medios electrónicos, pues la gente escucha la palabra de Dios todos los días, escucha mensajes, predicaciones, alabanzas, testimonios, y a veces todo eso suple una parte de nuestra necesidad espiritual, pero el reunirnos es indispensable, porque es ahí donde tenemos contacto con la iglesia de primera mano, cuando vemos a los demás hermanos, cuando vemos necesidades, y es aquí en la iglesia donde Dios nos forma. La iglesia es un cuerpo formativo, no nada más es devocional, no nada más es de venir a adorar a Dios o cantar o sentir algo o que oren por mí, eso es importante, pero también es donde Dios cambia mi carácter, donde Dios me va a enseñar algunas situaciones que tengo que aprender para ser un mejor discípulo. Entonces Pablo, entendiendo muy bien esto, llegó a la iglesia de Troas, está teniendo un plan de ir a Jerusalén, donde ya lo están amenazando con encarcelarlo y Dios le testifica que tiene que ir de cualquier forma a Jerusalén. Y eso lo veremos el próximo año, en el segundo semestre, viendo Hechos. Pero Dios le dice a Pablo que tiene que ir a Jerusalén, y de ida a ese destino, finalmente tiene que pasar por varias ciudades, una de las cuales es Troas. Y ahí en Troas llega y empieza a enseñar. Entonces, por eso decíamos, es muy importante en la iglesia que siempre prediquemos y enseñemos. Hay muchos ministerios, hay muchas necesidades que podemos cubrir en la iglesia, pero dos básicas van a ser predicar y enseñar. Y la gente que desarrolla esta actividad tiene que prepararse, no nada más es inspiracional. Una cosa es lo que Dios hace y la otra parte es lo que tenemos nosotros que hacer, prepararnos, estudiar, orar, discipular a la gente. Entonces Pablo estaba discipulando a la gente y decía que al día siguiente tenía que salir porque tenía el plan de continuar su viaje a Jerusalén. Estos son los apóstoles, ¿no? Hermanos que viajan de ciudad en ciudad, van a varios lugares o fundan iglesias. Ya hemos hablado del tema con cierta profundidad. Entonces Pablo es un apóstol y está viajando por varias ciudades para regresar a Jerusalén. Y dice que estaba enseñando. Y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí tenemos un asunto un poquito controversial, ¿no? Algunas personas piensan que las reuniones deben ser largas, ¿no? Dicen, si es las cosas de Dios, que dure mucho. Así es de que el culto debe ser largo
la alabanza tiene que durar mucho, la enseñanza tiene que ser muy extendida, porque aquí dice que Pablo alargó el discurso. La pregunta es, ¿Dios le dijo a Pablo que alargara el discurso o Pablo alargó el discurso? Nada más dice ahí, Pablo alargó el discurso. O sea, no es una orden de Dios que los cultos duren mucho tiempo, o como decimos, esa es libertad en el espíritu. No es cierto. A veces es libertad de los pastores, más bien, ¿no?, que se toman el tiempo, pero no hay una instrucción de que un culto sea largo o corto. Ya en las grandes ciudades como nosotros, pues hay horarios, ¿no? Hay gente que sale de aquí del culto y tiene ya trabajo al rato. Entonces tenemos que ponerle un horario a las cosas, y eso no es falta de espiritualidad. Pero habrá pastores que tengan la idea, o iglesias que tienen la idea de que no deben dejarse mover por el tiempo, y a veces se basan un poquito en lo que pasó con Pablo. Pero sí tenemos que aclarar, aquí no dice que fue Dios el que dijo, ni tampoco dice que lo hagamos nosotros. Lo hizo este hermano y bueno, pues alargó el discurso hasta la medianoche. Por eso algunos hermanos, cuando dicen aquí que predicamos 1 hora, dicen que es el evangelio eterno, ¿no? Porque tardamos 1 hora en predicarlo, pero les hubiera tocado a Pablo, y era qué bendición hasta la medianoche, ¿no? Y al día siguiente de madrugada, y ahí tenemos ventanas arriba, ¿eh? Si algún joven se quiere subir, no, ya sería demasiado. Pero sí decimos, ahora hay que respetar los tiempos, ¿no? Si estamos en la ciudad, si la gente sale a trabajar, si hay un horario, respetar el tiempo no es falta de espiritualidad, es un contexto distinto de iglesia en la que estamos. Ahora, si usted va a una ciudad o un pueblito donde a la gente le gusta el culto larguísimo y se quieren ir noche, pues usted tendrá que hacerlo así. Pero aquí estamos en una zona urbana, una de las más grandes megalópolis, y no podemos basarnos en esas cosas de los tiempos, ¿no? Entonces, no es una orden, Pablo lo hizo así. Ahora dice el versículo 8 que había algunas condiciones que propiciaron que el joven se durmiera allí en un tercer piso, en una ventana. Dice que había muchas lámparas en ese aposento alto. Tenemos que recordar que las casas eran mucho más sencillas, muchas eran de adobe y había pocas construcciones realmente importantes o grandes, pero aquí había una reunión, entonces era un edificio un poquito grande y tenía niveles. A veces en el primer nivel guardaban ciertos alimentos o tenían ahí algún tipo de bodega, y a un tercer nivel a veces la gente dormía, donde estuviera más fresco o cercano al cielo, ¿no? Entonces era una forma de construcción. Pero para tener iluminación con un grupo grande de gente tenían que poner antorchas, tenían que poner lámparas. Entonces había un ambiente muy cálido y se escasea un poco el oxígeno. Usted sabe que las lámparas funcionan con oxígeno, ¿no? Aunque sean de lumbre o de lo que sea, es oxígeno lo que se consume. Entonces cuando se escasea el oxígeno y hay mucho calorcito, entonces puede ser que la gente tenga una baja en oxígeno y le dé sueño. Es algo que pasa muchas veces, ¿no? Algún hermano decía que algunos aquí somos mejores que Pablo porque se nos duerme más de uno, ¿no? Aquí en el culto a veces, o a lo mejor alguien que se duerme dicen el hermano eutico. No vaya usted a hacer eso porque no, aquí no hay euticos. Pero realmente hay condiciones de local donde a veces la gente llega a dormirse. Igual cuando hay mucha iluminación, cuando hay mucho sol, cuando hay mucho frío, cuando hay humedad, es algo que cambia las cosas, ¿no? Hace poco veíamos una iglesia allá por Veracruz que estaban con una inundación de más de 60 centímetros y toda la iglesia estaba en el templo, todos ahí inundados totalmente y alabando a Dios. ¿Es una condición o no es una condición? Pues sí, y ahí hay amor por Dios, y aunque esté inundado van a las cosas de Dios. Entonces no es tanto que se deba de hacer de una forma o de otra, cada iglesia tiene la forma de desarrollarlo, pero las condiciones a veces no ayudan a que podamos tener una reunión adecuada. Entonces este joven está en un tercer nivel y está ahí sentado en una ventana. Hay muchas lámparas, hay escasez de oxígeno, hay mucho calor en ese lugar y le empieza a dar sueño, ¿no? Dice, era un aposento donde estaban reunidos. Entonces, seguramente alguno de los congregantes o alguien les prestó el local para que se reuniera la iglesia. Y ahí está Pablo predicando y enseñando y se alarga su discurso. Dice el versículo 9, que un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué drástico cambio, ¿no? La iglesia está tranquila, están oyendo a Pablo, algunos un poco adormecidos tal vez, pero de repente se escucha el ruido que se cae un joven. Y se fue levantado muerto. Ahí habría una serie de cuestiones que tenemos que analizar. A veces nosotros somos un poco imprudentes. Este joven, ¿por qué se sentó en una ventana? A veces uno de joven no mide las consecuencias, ¿no? A lo mejor me podría sentar en un pisito allí, en un lugar seguro, pues no, en una ventana. Y la cuestión que también vemos ahí, a veces los que estamos cerca no vemos el peligro. Por eso a veces en la iglesia tenemos a los hermanos sugieres que nos ayudan a nuestra seguridad.
Y a veces nos molesta que nos digan, hermano, no te sientes en esa ventana porque te vas a morir, ¿no? O te va a pasar algo. Dice, ay, ¿a usted qué le importa? Y esto es mi hija, es mi vida, hermano, es por seguridad. Por eso también a los chicos luego decimos, no corras, porque parece que agarran aquí de pista de carreras. No podemos correr aquí porque es un lugar de reunión y tenemos gente de la tercera edad también y tenemos gente de todo tipo. Entonces hay que tener cierta prudencia. Por eso la prudencia no está peleada con lo espiritual. A lo mejor a alguien si le dijéramos, oiga, no se siente en la ventana, diría, ¿a usted qué le importa? El Espíritu Santo me está controlando, me está cuidando. ¿Usted qué se preocupa? Mire, aunque usted se burle, hay gente que a lo mejor piensa así y dice, ay, este hermano que se está preocupando, si Dios me guarda. Hermano, Dios guarda a Eutico, pero Eutico se subió y desafió la ley pues de la gravedad. Entonces, aunque sea un creyente, las leyes siguen funcionando. No podemos desafiar las leyes de Dios. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Uno, la gente que alarga los discursos. Por eso decimos, todo tiene un horario. Si es un retiro espiritual o un día de ayuno o unos días de ayuno y tenemos todo el día, bueno, pues alargamos los discursos, oramos. Pero si tengo una reunión que debe de ser más o menos de 4 horas, tenemos que ir viendo los tiempos e ir cortando para que la gente salga a tiempo. Y entonces salimos ahora aquí a la zona urbana, hay camiones, hay transportes, hay distancias y tenemos que respetar los tiempos. Pero definitivamente Pablo tenía una mentalidad diferente, que ya dijimos, era la mentalidad de él. No es que Dios ordene que en la iglesia así tengan que hacer los cultos, porque no faltará quien diga, hermano, entonces hay que hacer el culto hasta la medianoche y hay que sentar a alguien ahí en la ventana, a ver quién se atreve a sentarse en la ventana, ¿no? Ahí está ya preparada. Pues no, hermano, no tenemos que hacerlo eso, pero sí tenemos que sacar una serie de conclusiones. La primera conclusión, es importante reunirnos el día del Señor. Es muy importante para nosotros que además de la actividad que tengamos o los compromisos que tengamos, apartemos el tiempo para reunirnos como iglesia el día del Señor. Ahora no es todo el día, ni es hasta la medianoche, ni vamos a alargar el discurso tanto, pero sí es importante reunirnos el domingo para alabar a nuestro Dios. Así es de que agende dentro de su programa el espacio para que no falte a sus reuniones. ¿Qué tal que los niños desde chiquitos escuchan la palabra, no? Ya hemos dicho, no venimos a entretenerlos, les estamos formando para la vida. Las maestras se preparan desde los niños para darles lecciones, para darles doctrina, para formarlos. Entonces están siendo formados en las cosas de Dios. Los jóvenes también deben estar en sus reuniones, les están dando clase, les están formando, están hablando de un grupo y también tenemos que darles la necesidad de que se reúnan ellos. No es social. No es quien me cae bien o quien no me cae bien, o si el maestro me gusta o no me gusta. Esas cosas no deben de operar. Me debo de reunir porque me están discipulando como joven. Ahora, los matrimonios, los adultos, los ancianos, todos tenemos necesidad de ser discipulados. Entonces, el domingo es un día intenso de formación y es para la gloria de Dios que estamos aquí para ser discipulados. Fíjese que hay muchas personas que luego no somos muy regulares para reunirnos y luego tenemos preguntas que ya se respondieron en alguna reunión. Y alguien aquí preguntó o dijo, ya hablamos del tema, y la persona que no viene a la reunión, luego, hermano, ¿y por qué no hablamos de este tema? ¿Por qué nunca han hablado de esto? Ya hablamos, casi seguro que de casi todos los temas, ya en 28 años de llevar ministerio, hemos hablado de todos los temas. Pero es importante que la gente se reúna, porque aunque la gente se prepare y haya quien da la clase y haya quien está dirigiendo, y la gente no viene, pues entonces no escucha la doctrina, no escucha el discipulado. Entonces, es muy importante reunirnos el día del Señor. Lo segundo que vemos aquí es qué importante es la enseñanza, ¿verdad? ¿Sabe usted que son dos formas diferentes? Enseñanza y predicación no son lo mismo. Cuando hay una enseñanza, tenemos a un grupo pequeño, generalmente dividido, para que por su interés le demos de acuerdo a su necesidad. Si son niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, cada grupo tiene sus necesidades. Y la dinámica es que el maestro tiene una serie de técnicas para poder presentar el tema. Se usan ayudas visuales o la gente trae un tema, hay que escribir, con los chiquitos se dibuja, se aprende con un canto. Hay muchas técnicas, hay más de 60 o 70 técnicas según los que saben de didáctica para poder dirigir a un grupo. La gente puede hacer preguntas, la gente puede cuestionar, podemos ver, y es un movimiento muy dinámico, ¿no? Y los maestros tenemos que estar preparados para todo tipo de preguntas y para todo tipo de situaciones. Se puede trabajar en equipos para que la gente escriba una conclusión o algo así, una propuesta, ¿no? Arte o obras de teatro, lo que sea, eso es enseñanza. Pero otro tema importante es la predicación, y eso es exposición de la palabra de Dios. Y ahí no hay interpelación, ahí no tenemos un diálogo, alguien se prepara para presentar un discurso.
Y después de que se presente el discurso, posiblemente haya preguntas, pero generalmente es una presentación bien preparada, que también lleva mucho tiempo, ¿eh? Hay gente que piensa que una predicación se prepara en 2 minutos, y no es así, se llevan horas para presentar la palabra de Dios. Y quienes tienen facilidad para hablar, qué bueno, y quienes no tenemos la facilidad, se nos complica mucho, pero es una presentación más o menos continua de la palabra. Entonces son 2 formas de presentar la palabra: enseñanza y predicación. ¿Cuál usaba Pablo? Las 2. Había momentos en que era enseñanza y tiempos en que era la predicación. También en la iglesia el tiempo de enseñanza es de 10 a 11 de la mañana, aquí en la iglesia más o menos, ¿no? Aunque bueno, los niños ahorita a las 12:30 tienen el tema que estamos dando aquí en predicación, ellos lo tienen en enseñanza, las maestras se preparan para darles el tema, pero tenemos entonces diferentes tiempos para tener predicación y la enseñanza también. Algo que también tenemos que ver aquí, hermano, es cuidar el ambiente. Fíjese que no es adecuado que la gente esté con mucha carencia en el ambiente eclesiástico. Habrá iglesias donde hay goteras, iglesias donde no hay sillas, iglesias donde no hay piso. Sí, hermano, nosotros a veces ya por la misericordia de Dios vamos habilitando, no hemos terminado, estamos habilitando el espacio, pero si hay lugares donde no hay las condiciones necesarias para que la gente pueda estar, entonces es muy bueno que usted vea que también parte del esfuerzo que hacemos es que usted esté cómodamente sentado. Para que usted esté cómodamente sentado, o haya iluminación, o haya algún sonido, incluso aquí a través de micrófonos, todo eso se prepara, pero no siempre tenemos esas condiciones. Hay ocasiones en que llueve, ¿recuerda eso? Cuando llueve fuerte y tenemos un techo de asbesto, ya no nos oímos porque es tanto el ruido y la gente no oye. Entonces es muy importante que veamos las condiciones. A los predicadores generalmente les pedimos que usen el micrófono cerca de la boca, muy cerca como una pelota, para que la gente al final también oiga lo que estamos predicando. Decimos al que predica, asegúrese de que lo oiga toda la gente. Hay que levantar la voz, no es tan fácil. Algunos hablan como si estuvieran platicando y no se escucha. Entonces los predicadores también tienen que modificar las condiciones para que toda la gente los oiga. Ahora, en el tiempo de Pablo, pues yo creo que Dios le dio una voz potente, ¿no? Para que todos escucharan en ese aposento y no se quedara nadie sin escuchar. Pero eso lo tiene que hacer un predicador. Ahora aquí me modifican el volumen, el predicador tiene que adaptarse al volumen. No puedo seguir gritando si me suben el volumen, o si me lo bajan, tengo que elevar la voz para que me oigan, porque entonces es una relación más o menos coordinada. Pero esas son condiciones que tenemos ahorita. Hace 2000 años no existían, por supuesto. Entonces tenemos que adaptarnos a todo tipo de condiciones. Hay gente incluso que dice, hermano, no me gusta este templo porque no es como donde yo iba. Ningún templo es igual que otro, gracias a Dios somos diferentes, ¿no? Pero hay algunos mejor habilitados y otros que tenemos algunas necesidades. Pero sea cual sea la condición, tenemos que presentar la palabra de Dios. Y Pablo alargó toda la tarde el discurso hasta la noche, y ya había gente durmiéndose y estaban llenos de lámparas y de calor y falta de oxígeno, y había gente que estaba ya un poco adormecida. Entonces sí tenemos que ver que hay que respetar los tiempos y entender el espacio y el ambiente. A veces decimos a los predicadores, por ejemplo, que cuando alguien predica, ya aquí arriba no hay movimiento, ¿se da cuenta? Ya los músicos se bajan porque la gente luego se distrae. Si hay aquí algún músico con cables o algo, hay gente que está viendo el cable más que la predicación, ¿no? Y entonces estamos compitiendo por la atención. Entonces decimos, no, mire, cuando ya acabó la alabanza, los hermanos se sientan o van a otras actividades y la persona que expone tiene que captar la atención. Entonces no es tan difícil, pero sí son condiciones que tenemos que cubrir. ¿Se ha fijado que algunos cuando damos testimonio la gente no nos oye? Hay personas que dan su testimonio, se ponen de pie y hablan como normalmente hablan y nadie oye. A 2 o 3 bancas la gente los oye y a 10 bancas oran por fe porque no oye nada. Cuando alguien se levanta para testificar, voltéense hacia donde está la mayoría de la gente. Porque si yo tengo una mayoría hacia acá, hacia allá voy, o una mayoría hacia allá voy, porque algunos, por ejemplo, aquí enfrente, si testifican hacia el frente, nada más los oímos aquí arriba, pero allá atrás no los oyen. Entonces hay algunas cosas físicas que son sencillas de manejar, pero tenemos que implementarlas para que nos oigan. Entonces cuando usted dé testimonio, eleve la voz y asegúrese de que lo oigan todos, porque el testimonio es para que la gente lo escuche. O igual si da clase, el maestro no puede nada más hablar a la primera o segunda banca. Si el grupo se dispersa, pues hasta la última banca nos tienen que oír. Ahora, la gente que tiene voz potente, Dios los bendijo. Los que tenemos una voz así muy, muy débil, necesitamos usar micrófonos, ¿no? Y ya dijimos cómo usarlos y que se oiga fuerte. Son ambientes, ¿no? Ahora, hay algunas circunstancias. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos algunas circunstancias de seguridad. Es muy importante que la gente entre por una puerta, salga por la otra. Si hay un siniestro, cómo nos salimos de un lugar. Eso pasa hoy día. Hace 2000 años no estaba tan planeado, pero sí tenemos algunas cosas de seguridad. Si alguien me dice, hermano, no se siente allí porque es un poco peligroso, ¿qué tengo que hacer?
pues hacerle caso, ¿verdad? Y no decir, no, aquí Dios me movió aquí, el Señor, aquí me puso el Señor y no me quita usted. No, hermano, por favor. O alguien se sube allá a una ventana, créame que si alguien se sube a una ventana, de inmediato oramos por él para que se le quite lo imprudente, ¿no? Porque no es posible sentarse donde no debe sentarse. Allí no es un lugar para estar. Ahora, hace 2000 años, o Pablo no lo vio, o no sé qué pasó, o había mucha gente, pero no se dieron cuenta del riesgo en que estaba este muchacho. Entonces, por eso decimos en la iglesia es importante que tengamos cierta seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, nadie se moleste cuando le diga, hermano, por favor, siéntese acá, o hágase para allá, o tiene que quitar su carro porque está estorbando a un vecino. Todo eso es importante que lo hagamos, ¿no? Son cuestiones muy cívicas, pero sí tenemos que ver las condiciones de seguridad. Por eso cuando vemos que le dicen, no corran, no crea que los niños no queremos que corran, es que aquí no es espacio para correr. Los templos, a menos que fuera un espacio muy grande, y a lo mejor ni así, porque hay gente que está circulando y otras cosas, ¿no? O a veces decimos que no entran en la cocina, ¿se ha fijado? Los niños no entran en la cocina, ¿por qué cree? Pues por seguridad también, ¿verdad? Porque no es un espacio para que estén ellos. Gracias. Pero es muy importante que veamos que hay gente que sí tiene la visión y hay gente que no tiene la visión. Incluso madres de familia que no tienen visión. Dice, no, deja el niño que está allí, Eutiquito que esté ahí en la ventanita. Hermana querida, no sabe el peligro que hay, ¿no? Porque se va a dormir. Ya ve que algunos ahorita ya están incluso, los están ilustrando, están durmiéndose. Entonces, quítate de allí, no te pongas allá, bájate de aquí. Es porque les amamos, no es porque alguien quiera molestarnos o algo así. Entonces es una necesidad, ¿no? Aquí en la iglesia, por ejemplo, dijimos también que las mamás con niños se sienten en la última banca. ¿Por qué? Porque los niños van a llorar o se van a inquietar, y en la última banca es más fácil que se salgan y los atiendan a que estén en la primera banca y que todos oigamos el llorido del niño y digamos, gloria a Dios, qué pulmón tiene este niño, va a ser predicador. No, hermano. Pues hay lugares, ¿no? O hay un lugar donde los cambian de pañal. Esas son cosas sencillas, pero tenemos que aprender a respetar. Tampoco es correcto que los chicos anden aquí corriendo, ¿eh? A veces por amor ya no decimos mucho, pero no es bueno que a la hora de la reunión anden por aquí corriendo, jugando. Luego hasta nos prestan su cochecito para que estemos aquí con ellos, sí. Pero no es el momento. Cuando acaba el culto, sí, jugamos el cochecito con ellos, pero a la hora del culto, si está en la alabanza, si está en el predicador o alguien en la enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? Controlar más a nuestros niños. ¿Está bien, hermano? ¿Nadie se enoja? Bueno, y si alguien se enoja, pues háblelo con Dios, porque son cosas básicas, muy básicas, ¿no? Y si hay alguna cosa de seguridad, tenemos que hacerlo, ¿no? Y son algunas circunstancias que hay que manejar. Ahora, fíjese que yo veo alguna imprudencia en Eutico, no sé usted, yo veo imprudencia, porque si hay un lugar para estar, ¿por qué te pones en una ventana que está en alto y aparte te estás durmiendo? Entonces, el accidente se provocó. Recuerda esa frase, ¿no? Los accidentes no nacen, se hacen. Entonces, si yo veo a alguien que está en el gas, o está en una ventana, o está en un lugar columpiándose, le tenemos que decir, por favor, no lo hagas. Y en ese barandal que pusimos afuera, luego se columpian como si fuera eso, un columpio, pero no es un columpio. ¿Se pueden caer o no? O Dios los guarda, amén, aleluya. No, hermano, ese no es un columpio, es un barandal de seguridad. Pero hay quien se sienta allí, o quien está calándose, y las mamás felices, gloria a Dios, mi hijo tan sanote. Hermana querida, tenga más prudencia. No criticamos a los niños, pero sí hay lugares donde pueden estar y lugares donde no deben de estar. Ahora, de Eutico se dice que era un joven, no dice la edad, pero eran jóvenes hasta los 40 años, o sea que aquí casi todos, ustedes son jóvenes, ¿no? Algunos ya no somos, pero los que son jóvenes, tengan cuidado porque hay que ser prudentes. Ahora, el segundo desafío que viene es el milagro. Tiene que venir un milagro de parte de Dios, porque Pablo alargó su discurso, porque Eutico se subió allí porque había muchas lámparas y se generó un accidente. En las iglesias suceden accidentes también, no porque estamos en el Señor vamos a decir, ay, gloria a Dios, hermano, aquí Dios nos guarda. Sí, hermano, estamos en el Señor, pero tenemos nosotros responsabilidades, igual que en la casa, ¿no? Tener cuidado con todo, cerrar las puertas. Ay, usted no confía en el Señor. Sí confío, hermano, no confío en la gente, por eso le cierro, pero es importante cerrar las puertas, ¿no? O usted dice, déjalo abierto, Dios va a mandar ángeles que nos guarden. Hay gente que así piensa o no piensa, no sé qué hará, pero sí, Dios nos guarda. Sin embargo, es mi responsabilidad cerrar mi casa, cerrar mi coche, ¿no? Dicen, ay, Dios, el estéreo, al fin que es corrientito el estéreo, que me lo cambien por otro nuevo. Ahorita se lo van a, ¿cómo? Rapidito se lo cambian, va a ver que sí, ¿no? Ya nos ha pasado, hermano, hasta en un carro nos han robado aquí, ¿no? Ya 2 veces nos han robado carros. Entonces, es importante que tengamos cierta seguridad en todo lo que hacemos. Y cuando viene una ruptura de la prudencia, en este caso, sucedió un accidente y una muerte. Versículo 10 dice, entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Qué bendición
cuando un hombre tiene la fe para confiar en que si alguien murió, Dios le puede revivir. Pablo se alargaba en los discursos. No es una virtud alargarse los discursos, hermanos queridos. No es una virtud. A Pablo le pasó y mire dónde fue a dar, ¿no? Entonces, no todos tenemos que alargar los discursos. Por eso hay tiempos, ¿no? Decimos, bueno, es suficiente 1 hora o media hora, 2 horas o lo que me den para el curso. Tengo que más o menos limitarme con eso. Pero cuando Pablo vio este accidente, dice que él fue y abrazó al muchacho. ¿Cómo está el cuerpo de un joven que acaba de morir? ¿Hay fracturas? ¿Hay hemorragias? ¿Hay deformación del cuerpo? Sí. Sin embargo, Pablo lo abrazó. ¿Se da cuenta qué grande amor necesitamos tener por la gente? No nada más decir, ay, no tiene sangre. A mí la sangre, ay, guácala, me desmayo. Ore a Dios porque así no funciona. Tiene uno que estar con tranquilidad cuando ve sangre porque puede pasar. Aquí ya han pasado algunas cosas de accidentes. ¿Sabe que hay una persona que murió aquí en este lugar? Si quieres saber, luego le platico. Pero aquí murió una persona. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues era al MP y reportar todo y hacer un montón de cosas y fue muy pesado. Pero sí necesitamos ver que pasan cosas en las iglesias, a veces por imprudencia o a veces por enfermedades, pero hay que estar preparados para todo, ¿no? Y ya accidentes también, gracias a Dios, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado del barandal bendito de allá afuera muchas veces, pero no es para que juguemos, ni para que nos trepemos allí, ni para que nos columpiemos en el nombre de Dios. No es así. Tenemos que tener cierta prudencia, ¿no? Ahora, Pablo tocó a este joven muerto y lo abrazó. Es muy judía la idea de tocar a la gente y abrazarla. Entonces, cuando pase una necesidad, hermano, tenemos que abrir nuestro corazón para abrazar a la gente, para recibirla. Estaba el joven muerto, fracturado, había hemorragia, deformación del cuerpo. ¿Qué había? Todo eso podía haber y sin embargo Pablo lo abrazó, ¿verdad? Entonces, qué importante es que quienes sirven al Señor tengan amor por la gente. No puede usted espantarse y decir, ay, no tiene sangre, va a ensuciarme el carro, o no, mi ropita tan linda que traigo hoy, hasta la lavé ayer. No, hermano, la ropa se ensucia, el carro se ensucia. Nuestros carros han sido ambulancias muchas veces porque hay necesidades donde la gente tiene que ser atendida. En ese momento, sin carros y sin todo esto, Pablo físicamente se bajó de donde estaba para poder atender a un joven que se había accidentado. Entonces, todos estamos preparados para atender a la gente que tenga una necesidad. Gracias a Dios que aquí tenemos médicos, gracias a Dios que aquí tenemos gente que sabe de muchas cosas de primeros auxilios y quienes no sabemos pues nos dejamos guiar, ¿no? Pero es muy importante que tengamos la apertura para atender a las personas. En las iglesias pasan accidentes también. Ahora dice, no se alarmen, pues está vivo. Algo que es muy notorio aquí, no dice que el joven se levantó, nada más dice que él lo vio, oró y dijo, no se alarmen, este joven está vivo. Ahí está funcionando el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidades, 3 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bueno, Pablo tiene la fe para creer que el joven está vivo. Ahora, esto implica que nosotros tengamos la suficiente convicción de que si alguien muere, Dios lo puede volver a la vida. Si está en su plan, si Dios quiere, puede levantar a un muerto, por supuesto. Ya hemos dicho que se llama revivir o resucitar, aunque algunos usan la palabra resucitar más bien para cuando ya no volveremos a morir, resucitar para siempre, pero alguien que esté muerto ahorita, ¿puede vivir? Sí. Hemos visto testimonios también, y Dios ha compartido a través de otros hermanos y iglesias y nos da mucho gusto que alguien que murió volvió a la vida. Pues en ese caso, cuando Pablo oró por este joven, no se levantó el joven, dice que lo recibieron en ese momento, pero Pablo dijo, no se alarmen, está vivo. ¿Por qué decimos que funcionan los dones de sanidades? Porque el cuerpo estaba muy maltratado, fue sanado de varias cosas para ser levantado. Y el hacer milagros también, porque dice la palabra que el milagro es la suspensión del orden natural de las cosas con un propósito divino. El orden natural es que se había muerto, se suspendió para que Dios fuera glorificado. Eutico iba a volver a la vida. Pero algo que aprendemos aquí los que queremos ser siervos de Dios, no seamos alarmistas. Un siervo de Dios o una sierva de Dios que se altera de todo, que se alarma, que grita, que ya quiere desmayarse, pues no sirve. Imagínense a Pablo que ve joven desmayado, muerto y se desmaya. Diga Pablo, ay, Señor, bendícelo, y se desmaya Pablo. Pues ahora ¿quién hace algo, no? Entonces, quien quiere servir a Dios tiene que tener autoridad, tiene que tener fe, tiene que controlar su carácter y saber manejar situaciones difíciles. En la iglesia constantemente se dan cosas difíciles. No tanto como la muerte de alguien, pero sí siempre se dan situaciones donde se requiere aconsejar, se requiere corregir, se requiere replantear para que las cosas se arreglen. Como decimos, no nos traiga un problema, tráiganos una solución. Porque mucha gente dice, ya vi un problema, hay una gotera en el baño.
¿y qué hacemos? La cuestión es arreglarla, ¿no? Gracias por avisarnos, pero mejor sería decir, hermano, hay una gotera y ya conseguí a alguien que venga a arreglarla. Ay, gloria a Dios, ¿no? Es mejor traer soluciones que traer problemas. Entonces, en el caso de Pablo, trajo una solución. El joven está muerto, Dios lo puede levantar, y oró para que Dios lo levantara. Pero el joven siguió ahí tendido, el joven se quedó ahí tirado, y Pablo tuvo la fe para pensar, está vivo. Entonces, las personas que servimos a Dios, nuestro carácter, ayer decíamos en la reunión de liderazgo, tenemos que tener un carácter bien formado a las cosas de Dios, para que haya testimonio. Y ahora viene la comunión, versículo 11, dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Pablo era un hombre de discursos largos, aunque ya dijimos que no es justificante para que nosotros hagamos lo mismo. Somos diferentes contextos, diferentes iglesias y necesidades. Pero cuando Pablo oró para que el joven estuviera vivo, no dice que estaba vivo, nada más dice oró. El milagro se da a veces al momento y a veces tarda un poco más. Y lo dejó allí, y Pablo continuó con el programa de la iglesia. Fíjese que ahí pasa lo que en el mundo artístico, ¿no? El show debe continuar, aunque aquí no es un show, las cosas tienen que continuar. Si alguien se desmaya, si alguien se cae, aun si alguien llegara a morir, nos duele tanto, tenemos que atenderlo, pero las cosas tienen que seguir adelante, porque hay gente que viene con necesidades de Dios, de ser discipulado, de aprender las cosas de Dios. Entonces es muy importante la reunión de los santos. Si tenemos que ir a la ambulancia, tenemos que llamar acá, tenemos que ir allá, hay que hacer cosas, pero no todos, que hay algunos que van de a todos y no hacen nada. ¿Se ha fijado que luego van 20 y nada más de los 20, nada más uno está haciendo todo? Y 19 son testigos. Dicen, yo aquí veo cómo le hace. Yo aquí le apoyo en el nombre del Señor. Hermano, no apoye, mejor vaya a seguir el ministerio. Siga discipulando, siga predicando, siga en alabanza, porque la iglesia tiene que continuar el programa. Entonces dice que después subió, entendemos que estaba en la parte alta del aposento, Pablo predicando, y había 2 niveles más donde la gente estaba llenando el espacio, allá entre esas lámparas y todo aquello, y Pablo subió y partió el pan. ¿Qué es partir el pan? Ministrar la Santa Cena. En la iglesia ministramos la Santa Cena, eso es partir el pan, porque aunque es sinónimo de comer, cuando se usa separado de la palabra y haber comido, entendemos que una cosa fue la Santa Cena y otra cosa fue comer juntos. Entonces, las ceremonias en la iglesia son una grande bendición. Y Pablo, aunque vio al joven muerto y oró por él, fue y partió el pan y dijo, esto es el cuerpo del Señor y esta es la sangre del Señor, y vamos a recibirla como salvación. Entonces, las ceremonias de la iglesia son importantes porque nos trae bendición, nos enseñan. En la Santa Cena aprendemos que Jesús murió por nosotros, recordamos que Él va a resucitar. Entonces se dan las ceremonias para que la gente tenga esa bendición de estar en las cosas de Dios. No son nada más actividades que se hacen por hacerse. Todo en la iglesia tiene una razón, todo en la iglesia tiene un contexto. Entonces Pablo fue, y aunque estaba el joven allí por el que habían orado y había gente alterada, él siguió adelante y bueno, partió el pan, llevó la Santa Cena y después comieron. ¿Qué le parece comer? Algunos no se nos dificulta mucho esa parte, ¿verdad? Entonces, comer no es nada difícil, es una bendición muy grande, pero había un joven tendido allá arriba, o más bien allá abajo, y estos estaban con la Santa Cena y luego comieron. El hecho de comer juntos, hermano, nos trae mucha bendición. En el contexto judío es una identificación. Para los judíos no comían con cualquier persona. La idea nuestra de los restaurantes no existía en aquel tiempo. Yo me puedo sentar junto a un criminal en un restaurante y no sé ni quién es, o me siento junto a un artista y bueno, pues a lo mejor le conozco, pero no significa nada. Sin embargo, en el contexto de los judíos hace 2000 años, para sentarse a comer tenían que conocer a la persona y tenían que estar de acuerdo con ella, o aceptarla o amarla. Entonces, comer juntos es algo que nos forma, ¿verdad? Aquí en la iglesia luego hay talentos y así hacemos programas para que tengamos más integración, y ahí podemos platicar de muchas cosas, ¿no? Casualmente a veces la gente cuando comemos nada más come y no platica, pero sí podríamos comer y platicar. ¿Hay algún intercambio de ideas, alguna pregunta, alguna necesidad? Entonces, siempre que comemos juntos, la idea es comunión. No nada más es porque hay un talento pro construcción, no, esa es una parte, pero es otra parte que es integrarnos, conocer a la gente, estar con ellos, amarles, apreciarles. Entonces Pablo, en medio de aquella situación, que aquel joven oraron y se quedó allí, y dijo, está vivo, fue, subió, continuó su discurso, partió el pan, o sea, la Santa Cena, y comió con la gente. Y luego dice además que habló largamente hasta el alba y así salió. Tampoco es orden de Dios, ¿verdad? Pablo tenía ese estilo. Algunos pastores tienen ese estilo de hacer las cosas largas y de noche y quedarse en la madrugada, y está bien. Y quienes no tengamos el estilo, pues tampoco estamos en pecado, ¿verdad? Tenemos otro estilo, nada más que Dios nos usa a todos de una manera diferente. Recuerde que Dios tiene un panorama de servicio amplio. Dios tiene todo tipo de siervos, todo tipo de iglesias. Cada quien escoge la que más le gusta, pero no porque una iglesia sea así, las demás van a ser iguales. O porque Pablo alargaba los discursos hasta la madrugada, vamos a decir, en el nombre del Señor, hasta la madrugada nos vamos aquí hoy.
Le apuesto que no nos quedamos todos, ¿eh? Si decimos, aquí nos quedamos hasta la madrugada. No, yo creo que no. Algunos a lo mejor que tengan ganas de quedarse o no tengan alguna otra cosa así, pero ya en la madrugada algunos salen a trabajar hoy mismo, ¿no? O ya tienen escuelas y cosas. Entonces las culturas cambian, pero los principios siguen siendo los mismos. Reunirnos es importante y pueden pasar cosas que no estaban planeadas. Versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El resultado del milagro que Dios hizo es que sí se levantó Eutico. Dios sanó totalmente a este joven y quedó totalmente libre de las fracturas, de las heridas que tuvo, de aquellas hemorragias, y fue levantado vivo, porque nuestro Dios puede levantar a los muertos. Si es su plan, si es su propósito, lo puede hacer. Y ahí vemos a un hombre de fe como Pablo, ¿no? Creyendo con una convicción tal que dice, está vivo este joven. Y algo que él hace también, dice, no se alarmen. O sea, un ministro tiene que calmar a la gente. Los ministros que alteran a la gente no funcionan. La gente ya viene alterada en sí. Y si yo vengo alterado y vengo enojado y vengo nervioso y me desmayo cuando alguien se cae de la ventana, pues entonces ya dejé de funcionar. Tengo que tener la calma y el carácter para funcionar a pesar de las crisis y a pesar de los desafíos y seguir adelante con la obra de Dios. Entonces, de aquí sacamos varias enseñanzas para nosotros también muy importantes. La primera enseñanza, hermanos, es que el ministerio es trascendental. Predicar y enseñar sigue siendo la base de la obra de Dios en nuestra vida. Todos nosotros hemos oído predicaciones, todos hemos visto enseñanzas, ya algunos por años. Entonces hay partes de la Biblia que ya no sabemos, o hay cosas que ya nos han expuesto, ya las hemos visto, pero seguramente en cada predicación y en cada enseñanza hay que meter cosas nuevas que la gente no ha escuchado o no ha visto, porque si de veras estudiamos la palabra, siempre los que predicamos o enseñamos tendremos algo nuevo para la gente. Entonces esté atento a la predicación y a la enseñanza, predique quien predique, enseñe quien enseñe. Dios está usando su palabra y algo nuevo vamos a aprender. Es una buena actitud decir, ¿qué voy a aprender de nuevo? Nunca menosprecia a una predicadora o un predicador ni por su edad, ni por su ascendencia cultural o por su dominación. Hay que apreciar la palabra de Dios. Como yo somos analistas de la palabra, ¿qué tan bíblico es lo que está diciendo alguien? Nos tiene que edificar. Y si no es muy bíblico, pues oramos por él, ¿no? Pero hay que apreciar a la gente y estar siempre atentos a la predicación y a la enseñanza. Así como nos interesan los deportes o la televisión o cualquier otra cosa que nos interesa, nos debe de interesar la palabra de Dios también. Predicada o enseñada, hay que estar interesados para analizar y para ver esto. Ese es el ministerio, ¿no? La segunda cuestión que podemos ver aquí, cuando hay un accidente en la iglesia, tenemos que interrumpir una parte del programa. Tenemos que atender la emergencia, pero no interrumpir todo el programa, porque la iglesia tiene que seguir funcionando aunque alguien se haya accidentado. Aunque a alguien le ha pasado algo que ya nos ha pasado en ya 28 años, nos han pasado algunas cosas, no todas, pero sí algunas, y bueno, pues tenemos que seguir adelante. No es falta de amor por la gente. Un grupo de personas atienden a quien se accidentó, quien se cortó o quien se lastimó, o lo llevan al hospital, pero los demás tenemos que seguir sirviendo en la obra de Dios, porque hay una necesidad de compartir la palabra. También vemos aquí que Pablo enseña qué importante es el contacto. ¿Sabe que el contacto es muy importante? Si usted no quiere que lo toquen o la toquen, a lo mejor hay un problema de personalidad y hay algunas cuestiones de base. Claro, hay formas adecuadas de tocarnos, hay formas adecuadas de tener contacto entre nosotros, pero el contacto es bueno. Y cuando Pablo abrazó a aquel joven y oró por él, pues era una necesidad de que fuera sanado. Entonces, cuando alguien está aquí en la iglesia, si alguien lo toca en el hombro, en la cabeza para orar por usted, es con todo respeto. No hay ninguna otra intención más que orar por usted y pedir que le bendiga. Es un contacto el que tenemos. Pero si alguien rehúye el contacto y se echa para atrás, ha fijado que tenemos un espacio, todos tenemos un espacio, ¿no? Un espacio más o menos para movernos, para accionar, pero a veces la gente invade el espacio y algunos lo que hacen es echarse para atrás, ¿no? Y entonces no quieren que la gente llegue, ¿no? O literalmente se echa hasta para atrás un poquito y pone la mano así, quiere decir que está rechazando, ¿no? Entonces cuando alguien viene, no lo rechace. Mire, Eutico estaba muerto, estaba sangrando, estaba fracturado y deforme, y Pablo lo abrazó. Entonces, ¿por qué nosotros no abrazamos a la gente, no? ¿Habrá oportunidad de abrazar a alguien aquí en la iglesia? Sí, hay necesidades en que a veces nos ha tocado abrazar a alguien o que alguien nos abrace, en el sentido de la necesidad espiritual, de la necesidad por una enfermedad, algún accidente o la muerte de alguien, es una necesidad estar en contacto, pero es con todo amor y con todo respeto. Sin embargo, tiene que haber contacto, entre nosotros tiene que haber contacto. Entonces, cuando la gente se acerque, hay que hablarles, hay que atenderles y hay que escuchar lo que nos dicen, ¿no? Algo que vemos aquí es el amor, hermano. El amor nos hace cubrir multitud de defectos, ¿no? Y como decíamos, aquel joven que se había fracturado, que había muerto, fue abrazado por Pablo.
Entonces, aquí en la iglesia tenemos que manifestar el amor, ¿verdad que sí? ¿Hay algo que a usted le molesta de los demás? Mire, mejor no nos diga porque ya sabemos, ¿no? Hay algunos que no les gusta que les huele la boca, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, hago para atrás, pero a quien le huele la boca luego ni se da cuenta que le huele la boca, o ya se acostumbró. Y hay gente que dice, ay, no me gusta que me hable porque le huele la boca. Ámele y acérquese porque de todos modos hay una necesidad de contacto. O a lo mejor alguien no viene muy limpio, ¿no? Si alguien llega a la iglesia y dice, ay, como que no se bañó, la ropa la trae toda sucia, ay, me da mucho asco. Tampoco es bueno eso, hermano, porque claro que no estamos aquí para criticar a nadie, pero si alguien viene así, yo tengo que abrazarle y llamarle, ¿no? ¿Le han dado a usted la mano a alguien con la mano muy sucia? Y dice uno, ay, que se la lave primero. Pues no sea tan asqueroso porque la gente viene así, ni modo que le diga, lávese la mano y luego viene para que me salude. Pues no, ¿verdad? Así como está la mano, ay, Señor, en tu nombre líbranos de toda bacteria, ¿no? Entonces algo así, y ya oramos con él o algo. Necesitamos tener contacto con la gente, o cómo habla, o lo que dice, o las cosas que trae, lo que sea que nos llegue a molestar, tenemos que vencerlo, porque en el Señor tenemos que mostrar amor a todos. No hay duda de que alguien nos amó a nosotros, y por eso hoy estamos aquí en la iglesia. Alguien nos aguantó el aliento de la boca, o que no veníamos tan limpiecitos, o el pelo que traíamos, o aquel arreglo que traíamos, o que veníamos un poco sucios, y nos amó y nos abrazó. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo con los demás, ¿verdad? Ahora, cada quien tiene que cuidarse al máximo como viene a la iglesia, ¿no? Yo debo de venir muy cuidado a la iglesia, porque no es un lugar donde vengo a hacer deporte, o no vengo aquí como yo quiera, es un lugar formal. La gente viene a buscar las cosas de Dios, hay espacios, entonces tenemos que respetarnos siempre. Pero si alguien no viene en esa tónica, aún así tenemos que estar con él. Qué importante es orar. ¿Qué hizo Pablo? Orar. Orar siempre va a producir resultados. Había un joven muerto, fracturado, sangrante allí, una escena horrible, y sin embargo lo que Pablo hace es orar. Lo abrazó, dice, se echó sobre él y oró. Entonces, hay que orar por la gente. Hay ocasiones en que no nos gusta orar por la gente. Algunos, sobre todo los que ya tenemos años en el evangelio, decimos, yo ya oré mucho por mucha gente, ya no quiero orar por la gente. Pues mire, van a seguir viniendo para que oremos por ellos, porque eso es una necesidad básica. Cuando alguien diga, hermano, ore por mí, ¿qué tengo que hacer? Orar por él, ¿verdad? A lo mejor no tengo la fe suficiente o no sé cuál es el problema, aún así tengo que orar por él, decirle cuál es la necesidad, qué es lo que quiere que le pidamos a Dios. Y orar es un trabajo, es un ministerio. Entonces hay que orar por la gente, no rehuya. Porque algunos dicen, ora por mí, ay, váyase con el pastor. Claro, está bien, ¿no? Para eso estamos, pero no somos pastores, somos un cuerpo. Entonces usted puede tener más tiempo, más conocimiento, más espacio para atender a la gente. Nosotros tenemos que hacerlo, pero es un trabajo de todos en la iglesia, recibir, amar y orar por la gente. Entonces nunca rehuya la oración. O no deje de tocar a la gente porque está sucia o porque tiene un problema de alguna enfermedad o algo, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Hace años, cuando empezó la efervescencia del SIDA, nos ha tocado orar por personas con SIDA. Sabemos que no hay ningún problema por orar con ellos, ¿no? Pero por ignorancia y por otras causas, mucha gente oraba a lejos. Decía, ay, Señor, no sea que me vaya a contagiar. Pues no, por orar con él no le va a contagiar. Pero no es fácil, ¿no? Algunos dicen, ay, mis niños y mi esposa y mis hijos, hermano. Pues sí, hay ocasiones en que es muy difícil vencer ciertas cosas, pero una persona que tiene una necesidad como Eutico la tuvo en ese momento, hubo quien abrazó, quien oró por él y Dios le levantó de los muertos. Entonces, el ministerio a veces implica algunas cosas que no son cómodas. No todo es así como muy elegante, ¿no? Hay gente que piensa que el ministerio es pura elegancia, ¿no? Piensan que un pastor es gente VIP. Claro que no, hermano. No es VIP. Tenemos que ver a todo tipo de gente. Hay ocasiones en que hay cosas de privilegio, ¿no? Hay lugares muy lindos, hay espacios donde estamos muy contentos, pero también hay que ir donde no estamos tan contentos y no está tan limpio y no está tan agradable y sin embargo hay que estar allí. Como hoy decíamos en el devocional, si Jesús vino del cielo a la tierra, ¿no? Entonces, Él dejó todo para estar con nosotros. Y nosotros también podemos dejar todo lo que nos estorba para estar con los que están con nosotros. Así es de que a nadie le hagamos cara de asco y digamos hágase para allá, ni digamos no puedo, porque eso no es bien usado por Dios. Pablo fue usado al punto de que Dios levantó a Eutico. ¿Quiere Dios que Dios levante a alguien, hermano? Tiene usted que abrazarlos, tiene que tocarlos con la sangre y todo, con aquella escena y todo, con las fracturas y todo, y Dios puede levantarlos si estamos dispuestos a tener el amor para que ellos sean levantados. Y algo que también vemos aquí, hermano, es consolar. Un siervo de Dios o una sierva de Dios tiene que aprender a consolar. Ya dijimos, regañar no es ministerio, ni es exhortación. Mucha gente confunde exhortación con regaño. Y mire, para regañar cualquiera, los inconversos regañan fácil, pero ¿qué tal consolar? Y consolar es una palabra muy fuerte y muy dulce que quiere decir ayudar a la persona, recibirla en su dolor,
para que salga de esa crisis. Entonces es muy importante consolar. No es dar palabras nada más a la ligera, como dicen por ahí, échele ganas o va a ver que sí. No, eso no es consolar, eso la gente lo puede usar, pero consolar sí es acercarme a la necesidad de la persona, ver su necesidad y ver en qué le puedo ayudar, qué necesita, cómo podemos orar por esa necesidad. Tal vez no tengamos ni siquiera idea de cómo Dios le va a sacar del problema, pero orar por él, recibirle y hablar con él ya es consolar. Hay algunas personas aquí que tienen ya el talento de consolar, ¿se ha fijado? Es más común en las mujeres que en los hombres, pero no tiene que ser privativo de las mujeres, ¿no? Hay muchos hombres que tienen que saber consolar. Cuando un niño se nos cae, ¿no? O se corta o se accidenta, ¿qué hacemos? Lo abrazamos, la forma en que lo vemos, la forma en que le hablamos, cómo lo tocamos, es para levantarlo, para que siga adelante. Eso mismo tenemos que hacerlo con los jóvenes, con los adultos y aún con los ancianos, consolarlos para que sigan adelante. Si alguien llora, hay que escucharlo, ¿no? No diga, los creyentes no lloran. ¿Cómo que no? ¿De dónde sacó usted esa teología rara? Claro que lloramos, ¿verdad? O un creyente no debe estar así como usted está. No le diga eso, porque de nada sirve, ¿no? Tenemos que aprender a consolar. Si usted no sabe consolar, pídale a Dios que le enseñe, porque algunos en vez de consolar, desconsolamos a la gente, ¿no? Créame que sí, ya viene la persona con un problema y se la complicamos. Eso le pasa por imprudente, eso le pasa por no venir a la reunión, eso le pasa por no dar su diezmo. No es cierto, no le pasa por eso. Tenemos que aprender a consolar. Y el hecho de consolar implica tiempo. No nada más es, oro por usted, como algunos tocan, ¿no? Ya toqué, tas. No criticamos el estilo, pero no es tocar, es tocar, abrazar, dar tiempo, llorar, dar una oración, estar con la persona hasta que salga adelante de la crisis. Entonces necesitamos aprender que en el ministerio hay que consolar. Pablo no dijo, papás de poca fe, ¿qué no creen que Dios puede levantarlo? ¿Qué? No dijo eso, dijo, no se alarmen, está vivo. ¡Ay, qué bonita actitud!, ¿no? Decirle a la gente, no se alarme, no siga angustiado. Hay un problema grave, pero Dios lo puede tomar en sus manos, Dios puede solucionarlo, y vamos a orar, y vamos a escuchar y atender. Pablo sí interrumpió el culto para consolar a la gente, pero ahora por el joven. Entonces, hay interrupciones que sí tenemos que hacer cuando se requiere, no por cualquier cosa, pero sí hay interrupciones que podemos hacer en un ministerio o en el templo por alguna emergencia, pero es para consolar, y sin embargo tenemos que seguir adelante. ¿Qué tan importantes son las actividades de la iglesia? Dice que Pablo, después de que oró por este joven, que no se levantó de momento, pero Pablo subió otra vez, siguió con su discurso, dio la Santa Cena, comió con la gente, dio otro discurso hasta la madrugada, y en la madrugada se fue. Ya decimos, es una personalidad, no es que así debemos hacerlo en la iglesia. Hay pastores así de madrugada, ¿no? Yo creo que son pastores tecolotes o algo así, ¿no? O que en vez de ovejas tienen búhos, yo creo, estos pastores, algo así. Teníamos que analizar por qué de noche y a esa hora y todo, pero lo hizo Pablo así. No es una orden, no está bien hecho, no tiene que hacerse, pero sí es atender a la gente. Es importantísimo reunirnos como iglesia. No deje de reunirse por cualquier cosa. Todos podemos dejar de reunirnos por alguna situación, todos nos enfermamos, todos tenemos alguna fiesta de vez en cuando, no cada semana ni cada tercer día, pero si hay alguna situación, atendemos. Pero cuando me pueda reunir con mis hermanos, voy a reunirme con ellos, ver a los niños, ver cómo están, ver a los hermanos, a los jóvenes, a los hermanos que están con alguna enfermedad. Es muy importante estar como iglesia en la comunión. Entonces Pablo mostró ese gran amor, pudo haber viajado y no ir a la iglesia, ¿no? Sin embargo se dedicó a discipular, se dedicó a enseñar, y de tarde y de noche y de madrugada con un muerto y con todo aquello, y siguió adelante sirviendo al Señor. Las actividades de la iglesia son totalmente importantes. Como decimos, hay muchas cosas que afinar. Algunos que tenemos años en el Evangelio ya sabemos mucho de la palabra de Dios, pero hay cosas que tienen que afinarse. Y hay información nueva que me van a dar, o algo que yo puedo dar para otros. Entonces es la iglesia muy importante, porque aquí Dios se mueve. Yo creo que aquí muchos hemos sido bendecidos, ¿no? Hubo alguien que nos consoló, hubo alguien que nos recibió, hubo alguien que nos habló, alguien que una predicación, una enseñanza, en la alabanza, en la oración, en cualquier actividad de la iglesia nos trajo bendición. Entonces, hermano, démosle el valor que Dios le da a reunirnos. Porque a veces decimos, ay, no me quiero reunir, me da mucho trabajo, no estoy de acuerdo con que sea tan temprano la reunión o cosas así. Hermano, no podemos estar contentos todos con los horarios ni con las distancias, pero sí podemos estar comprometidos con Dios a tal punto de que hagamos la reunión siempre que sea una bendición. Yo creo que podríamos tener aquí como un corolario, ¿no? Un tema final. ¿Está usted aquí para traer bendición a los demás?
Pablo trajo bendición en su ministerio, en su estilo, en su tiempo, fue una grande bendición. Usted también trae bendición a los demás. Verle a usted nos bendice. Verle a usted servir, enseñar, predicar, su testimonio, su oración, su esfuerzo con Dios, sus necesidades, nos trae mucha bendición, porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Podemos orar al Señor, hermano? Podemos de pie y decirle: Señor, enséñanos qué tan importante es la reunión de los santos. Hay dos desafíos, un accidente y un milagro, y esas dos cosas pueden pasar en nuestro ministerio y sucederán sin lugar a dudas, pero queremos que Dios en el accidente nos muestre la fe para que venga el milagro. Oramos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu bendición. Gracias porque hay mucho que aprender de tu iglesia, Señor. Siempre hay mucho que aprender de la obra que tú haces a través de los demás. Gracias por la vida de Pablo, Señor, que es ejemplar, que fue un teólogo, un escritor misionero tan dedicado, tan capaz, porque tú le diste dones muy especiales para predicar y para enseñar. Pero este varón, Señor, tuvo la bendición de que en su viaje a Troas no sabía que iba a haber un accidente, no estaba preparado para orar por una persona que iba a morir al caer de un tercer piso. Pero esas cosas que suceden pueden pasar también en nuestra vida, Señor. Hay cosas que no están previstas. Por eso en la iglesia hay hermanos que a veces nos dicen alguna indicación de prudencia, de algún accidente, de alguna cosa, no porque nos quieran molestar, sino porque sí puede haber un accidente entre nosotros. A veces estas cosas suceden, Señor, y tenemos que estar preparados para eso. No es algo que suene muy espiritual, que alguien se caiga o se muera, pero es espiritual orar por él para que tú le levantes. Si tú le bendigas y siga adelante, Señor, ayúdanos a no menospreciar la reunión de los santos, no menospreciar la oración, no menospreciar el estudio que nos dan, no menospreciar la predicación que alguien da, no menospreciar el tiempo de alabanza, no menospreciar el tiempo de programa que hay, Señor, en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos. Todos tenemos algo que aprender, Señor, como hace 2000 años, este joven que no sabía lo que iba a pasar, imprudentemente se sentó en un lugar donde no debía sentarse, y a través del ambiente y lo largo del programa cayó y fue levantado muerto, dice tu palabra, Padre. Pero hubo un Pablo que tuvo una fe tan grande que lo tocó, lo amó, así desangrándose, así con hemorragias, así fracturado, lo levantó y oró por él, creyendo que tú le habías dado la vida de nuevo. Así queremos también nosotros, Señor, no como Pablo, pero como tú nos quieras usar a cada uno, ser hombres de fe y mujeres de fe, que toquemos a un enfermo, que vayamos a la necesidad, que si la persona no tiene la apariencia que nos gustaría, aún así la toquemos, oremos por ella, tengamos un acercamiento con él, o si la persona no conoce de Dios, o si no nos parece adecuada la forma en que viene, pase lo que pase, vamos a amar a todo tipo de gente y recibirle, porque a la iglesia va a llegar todo tipo de personas, y la iglesia, que es un cuerpo, tiene que recibirlos y amarlos, porque así a nosotros que estamos hoy en la iglesia, hace muchos años alguien nos recibió, alguien nos habló, alguien nos dio un espacio para que pudiéramos quedarnos en ese lugar, y ahora nos toca a nosotros hacer el mismo trabajo de recibir a la gente y que le demos importancia a la predicación y la enseñanza. No es entretener, no es pasar la hora, es discipular, es aprender, es mejorar para que podamos glorificarte. Nos ponemos en tus manos en todo y te damos las gracias porque cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a la iglesia de Cristo, y oramos por los pastores y por las iglesias en todo el mundo, que somos tan distintos, pero que tú usas para tu gloria, Señor, y que hay muchas necesidades, porque habrá gente como Utico que al caerse, que al accidentarse, que al estar fracturados, necesitan que alguien llegue y los abrace y ore por ellos, y que tengamos el carácter de un siervo, Señor, que no se altera, que no se desmaya, sino que controla la situación y ora para que Dios haga el milagro. Señor, hay una necesidad urgente aquí en la iglesia. Si alguien hoy viene enfermo, si alguien hoy vino con un accidente, alguna situación, y tenemos que consolarlo, tenemos que tocarlo, tenemos que amarlo, porque esto es la ética del ministerio que vemos aquí. Te damos las gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Dejamos este lugar. Bien, pueden tomar asiento, hermanos, vamos a orar. Miren que Dios es un Dios práctico.